Velocidad con la que vamos a ir, entre la información de lo que tenemos y dos entrevistas que les recomiendo, escuchen con atención. Hay una de ellas que habla seguido, es candidata, es Teresa García, senadora, candidata a diputada nacional por el Fuerza Patria, es decir, el Frente de Todos. Bueno, van reconfigurándose los nombres de los partidos, pero los dirigentes suelen ser los mismos. Y por otra parte, va a hablar quien hace mucho tiempo no habla, es Pepe Scioli, el hermano de Daniel Scioli. Hace mucho tiempo que está en silencio, tiene un porqué, y hoy decide finalmente hablar de la política, la economía, la coyuntura y también, obviamente, del rol de su hermano en el gobierno de Milei. Así que les propongo que se queden para dos entrevistas interesantes. Hoy no está Euge Mucio, complicada de salud, así que un beso grande y acá estamos para ponerle el pecho, pero les decía, con una velocidad interesante. ¿En qué sentido? Es desde que asumió Milei, quizás es reiterativo decirlo, pero la peor semana en materia de gestión. ¿Por qué? No por la crisis financiera a esa gran velocidad que teníamos hace unos días, sí que hay un ruido económico, otro ruido económico más, y ahora te voy a contar de qué se trata, pero al ruido económico se le sumó un ruido político muy fuerte que se atraviesa en distintos aspectos. El primero, en la calle, lo que pasó en Tierra del Fuego. El segundo, lo que pasa con sus principales candidatos, sobre todo José Luis Espert, y los vínculos que tendría con Fred Machado, alguien que ya está en cadena nacional casi, detenido en la Argentina y a la espera de una extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. Te voy a contar por qué el vínculo entre Machado y Espert, y la pregunta que se empiezan a hacer muchos en la campaña bonaerense del gobierno es: ¿no deberíamos sacar a Espert cuanto antes y llegar al cierre de la campaña de otra manera? Hay un problema con ese punto. Voy a arrancar por ahí. Que a Espert, como por ejemplo a Fargosi, los eligió personalmente el presidente. O sea, no lo eligió ni Pareja, ni Caputo, ni Karina Milei. Los eligió personalmente Javier Milei. Entonces, salvo que Espert renuncie, cosa que Espert no va a hacer, a menos que le exijan la renuncia, no, pero digo, Espert es un tipo que de la política no se va a ir y no va a dejar un lugar de poder, pero ni por asomo, con lo interesado que está Espert en estar en esos círculos de poder desde siempre. No lo va a hacer y el presidente le tiene que, en todo caso, pedir la renuncia a su candidatura. Por ahora no parece ser que lo vaya a hacer. Mañana hay una comisión de presupuesto que arranca, y ¿quién la comanda? José Luis Espert. Bueno, les mencionaba Fargosi, queda como un dato anecdótico. Fargosi, a entrevista que va, entrevista que tiene que ir obligado con Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque no lo conoce nadie y porque comete algunos errores no forzados en la estrategia mediática. Entonces necesitan tenerlo medio encapsulado. Una Bullrich que, dato al pasar, dejó filtrar en algunos sectores de su ministerio que no quiere dejar seguridad. Patricia Bullrich no quiere dejar el Ministerio de Seguridad, no quiere en diciembre ir al Senado, sabe que todavía no hay margen para resistir, pero ella, me contaron, confía en tener un diálogo con Milei y plantearle esto, de quedarse en el Ministerio de Seguridad, que asuma otro en el Senado en su lugar y ella conservar este lugar. Veremos si lo gana. Bueno, les decía, ¿por qué arranco con Espert? Es primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, o sea, es el jefe de lista. Ser jefe de lista es un montón. ¿Por qué? Porque hacia abajo toda la estrategia va con tu figura. Milei sabía que Espert era recontra polémico. Hace unos años, cuando hicimos un libro sobre el juego con Fede Pur, encontramos que Espert daba charlas patrocinado por empresas como Codere de juego, con algunos patrocinios que no quedaban del todo claros. En 2019 su campaña fue escandalosa. El financiamiento de su campaña fue escandaloso. Por todos lados. Por quienes acercaban dinero, por cómo se pagaban los trabajos que hacían algunos estrategas de la comunicación, dicho por algunos de los que cobraron en su momento y me contaban cómo era la cobranza en esa campaña. Y sobre todo por una persona, que era Machado. Un Machado que el fin de semana, cuenta Sebastián Lacunzi, que cuenta en el diario Perfil, hay un documento en la justicia de Texas que lo investiga Machado, donde se habla de, está por escrito, transferencia de $200.000 José Luis Espert. Entre esa transferencia y prestarle el avión particular para hacer campaña cuando fue a presentar un libro, empieza
a aparecer todo el vínculo entre Machado y Espert, que no es nuevo, que ya se había denunciado. O sea, Milei sabía de esto cuando le ofrece ser el primer candidato a diputado nacional. Pongamos, Gerardo, el corte 5, donde a Espert en 2021 ya le preguntan por este hombre y Espert decía lo siguiente, mirá. La cantidad de clientes que debido a esto han desaparecido, como consecuencia de lo cual la actividad laboral mía se ha visto muy perjudicada, es enorme. El financiamiento de la campaña mía de 2019 no es a mí, es al partido por el cual yo competí como candidato traspatriado, que es UNITE. O sea, el financiamiento es al partido, claro, no es al candidato. El candidato no tiene nada que ver con el financiamiento. Sí, no cobran. Bueno, no, el financiamiento es al candidato, claramente, es el candidato a presidente. Si no es como plantear, bueno, yo soy candidato a presidente, si abajo mío estamos financiados por el narcotráfico, no es mi problema, yo soy el candidato nomás. Todos saben que no. El que aporta es porque quiere hablar con el jefe. Si vos pones $200.000 para una campaña, sin lugar a dudas vas a tener por lo menos una reunión con el jefe, que es el candidato, que era José Luis Espert. A tal punto era sabido esto, por eso es increíble que el gobierno no haya visto lo que podía pasar en plena campaña. Te voy a recordar dos. En el corte número 3, Lila Lemoine decía, pero si Espert tiene problemas con los narcos. Ahora y Lemoine, en plena campaña, lo decía de esta manera, mirá. Bueno, te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. Eso te gusta. ¿Eso es Espert? Eso es Espert. Pero... es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes. ¿Vos te acordás que le ahí tiraron... está. Tenía problemas con los narcos y se quedaron con plata de la campaña. En ese momento, cuando Lemoine va, Espert era candidato de Rodríguez Larreta. En el medio había un tuit de Agustín Romo, el número 4. Romo hoy es diputado provincial. Ayer estuvo en el streaming de Gordo Dan y en un momento hablaban de lo que era Twitter en sus comienzos y hablaban esto de no borrar tweets. Bueno, hay alguno de esos tweets dando vueltas ahora de Romo, que no es cierto, no los borró. Mirá lo que ponía Romo en 2023. Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él seguiríamos representados, escucha esto, por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante y quedó para siempre como un esclavo de Massa y Larreta. Ese es el primer candidato de Agustín Romo. Romo es jefe de bloque de los libertarios en la provincia de Buenos Aires. O sea, Romo tiene que votar y hacer campaña con Espert. Romo que contó además que el Movistar Arena, cuando se presente Milei, va a estar junto al Gordo Dan dentro del anillo de seguridad, rodeando al presidente y van a entrar con los estandartes de la Fuerza del Cielo. Según Romo, eso le dijo y le prometió Milei. Milei esta mañana, en el corte número 12, en el programa de Antonio Laje, dice que se trata de una operación más. Y dice exactamente lo mismo que le dijo Espert a Franco Merculari el domingo, que es... ya se lo hicieron a Olivera, le habían inventado una cuenta falsa a un candidato de la coalición cívica y empieza a contar algunas operaciones de campaña. Se olvidó de una, por ejemplo, a Máximo Kirchner le habían dado por hecho que tenía cuentas en el exterior. Una nota previa a la campaña, a la elección, firmada por Daniel Santoro. Cuentas que nunca existieron. Más allá de eso, lo que el gobierno está diciendo es, todas fueron operaciones, esta es una más. Lo cual, más allá de que esto se publique ahora al filo de la elección, no quita que nunca habló de ese documento que te conté recién. Lo decía así Milei. Espert, que es el cabeza en provincia de Buenos Aires. Ok, de vuelta lo mismo. Esto es otra operación más. Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Es diferente. Bueno, está bien, pasaron 6 años. Entonces... se los ensució en el 2019, se ensució de vuelta en el 2021. O sea, eso es recurrente. Entonces, es parte de la metodología con la que, en realidad, hay digamos... Esto está bien. Esto es una denuncia nueva que habla de una cifra de $200.000. Sí, mira, yo te voy a decir algo. Chimento de peluquería. Operaciones para ensuciar... bueno, es parte de la... pero es que esto es parte... No es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia. Ahí está. Bueno,
Milei por ahora lo sostiene, veremos cuánto termina de escalar. Insisto, mañana presten la atención a lo que va a ser la comisión de presupuesto, porque ahí lo mínimo que le van a decir, perdón, lo mínimo que le van a decir a Espert es casi narcotraficante. Así se va a jugar la campaña. Por eso la pregunta sí, en este contexto lo podés sostener. Y por último, para cerrar, gracias chicos, para cerrar, yo les digo por qué, a ver si lo sostienen. Porque cuando periodistas que están muy cerca de Milei, tipo Majul, tipo Viale, tipo Fantino, dicen, che, ¿no será que se acabó el tiempo de alguien? Es porque ya hay alguien en el gobierno que empieza a filtrar y empieza a presionar a Espert para, antes que nosotros te echemos, darle una marcha atrás. Fantino, ayer, en el corte número 6, habla de si esto es un game over para Espert. Mirá. Bueno, que vaya a un terreno que dé una nota con Clarín Nación. Si el tipo pasa ese desafío de hablar 25, 30, 40 minutos, acá tengo los papeles, lo conocí así, me subí al avión por tal cosa. ¿Por qué no lo hizo ayer, Fanta? Bueno, ese es el tema. Digo, si Karina, no lo hace... Karina Milei tiene un cartel en la frente tatuado que dice Sí, 3%. sí. Y Espert tiene un cartel tatuado que dice narcodiputado. Si no lo hace, para mí, si no lo hace en los próximos días, para mí, game over. Y sí. ¿Qué significa? Fuera de Que competencia. él debería tener un gesto patriótico para el proyecto y no debería ser candidato. Renuncia. Quiero decir... Bien. Bueno, que vaya a un renunciar. terreno que dé una nota con Clarín Eso Nación. dice Alejandro Fantino. Veremos cuánto de eso se va cumpliendo. Te lo sumo a lo que viene pasando con el tema económico. A ese ruido político. Hoy era muy impresionante escuchar. Hice un momento zapping radial, televisivo, de streaming, todo. Y era muy impresionante cómo no había medio, por más oficialista que fuera, que no estuviera hablando o de Espert y el vínculo, o de Karina Milei, o de la causa Libra, o sea, eran todas malas noticias para el gobierno, todas. Te lo subo a lo económico. Porque el viernes, cuando estuvo el equipo económico de Caputo charlando con Vial en TN, de paso también me enteré que hubo bastante ruido dentro de TN por esa entrevista, porque creen algunos que están desprestigiando la marca por hacer ese show como si fuera el streaming de carajo en un canal de noticias que quiere mostrar otra cosa. En el corte número 9, Caputo reconoce que Scott Bessent le pide que trabajen en la gobernabilidad. Y ahí te lo voy a atar a lo que pasó el fin de semana con Mauricio Macri. Mirá. Te hablaba de la gobernabilidad para que se destrabe la economía lo más pronto posible. Esta es la clave. Nosotros necesitamos, y eso fue la única cosa que me dijo el secretario Bessent. Sí, eso fue lo único que me dijo Bessent. Trabajen en la gobernabilidad. Toto me dijo. Ah, ¿te dijo eso? Sí, me dijo eso. Trabajen en la gobernabilidad. Mirá qué título. Sí, Al final te dijo trabajen en la gobernabilidad. Sí, claro, porque es importante, porque nosotros, pues, es que yo se lo dije siempre, o sea, nosotros tenemos un set de reformas tributarias, laborales y demás que van a ayudar a destrabar enormemente la economía. Ahora, necesitas mayoría simple para poder pasar esa reforma. Bien, mira vos, ese era el título entonces. Le pide trabajar en la gobernabilidad. Nada más difícil que pedirle a Milei trabajar en la gobernabilidad cuando tenés que buscar aliados. ¿Por qué? Provincias Unidas, que hoy hizo un acto lo tenía por acá anotado, en Puerto Madryn, y se mostraron Schiaretti, Yarlora, Claudio Vidal, Ignacio Torres, Puyaro, Carlos Sadir de Jujuy y Valdés de Corrientes. O sea, hasta la elección estos tipos no te van a dejar en paz, no te van a dar el brazo a torcer. Eso por un lado. El peronismo está entendiendo que estos aliados coyunturales se están dando vuelta, entonces avanza. Las expectativas en las últimas encuestas que vimos están en caída libre. ¿Por qué? Universidad de San Andrés saca todos los meses esta encuesta y desde mayo de este año eso está en caída. La expectativa es mala. Y cuando piden gobernabilidad, te cierro con esto y ya arrancamos con las entrevistas. Por último, Milei contó que sí, que le tuvo que escribir a Macri. Milei no le quería escribir seguramente a Macri y uno de los condicionantes es tenemos que buscar otra vez aliados, si no esto no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, en un esfuerzo inusitado para Milei, sí, contó que le escribió al expresidente. Mirá. En ese momento, donde todo era algarabía y todo, y era el momento, si vos querés, digamos que
que alguien se sube al pony, ¿sabes qué hice yo? Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que había tenido en las últimas semanas. En realidad había hecho 2 declaraciones y las 2 declaraciones fueron muy generosas. A partir de ahí nos pusimos de acuerdo y que empezamos a retomar el diálogo. Así es que, digamos, estamos trabajando en recomponer, digamos, el diálogo. Digamos, la realidad es que nosotros nos llevamos muy bien en eso. Bien, lo último que se sabe es que Milei va a viajar de nuevo a los Estados Unidos para reunirse con Trump en la Casa Blanca. Un comunicado de Cancillería hoy y cuentan que va a ser el domingo 14 de octubre. Ahí vas a tener otra vez la foto de Milei y Trump en el peor momento de la gestión de Milei, por la expectativa, por la actualidad, por la campaña, por lo económico. Y sobre todo también, y eso es muy de periodismo de periodistas, porque parece haberse rompido ese cerco oficialista. Con toda la mala noticia ya no, los empresarios de medios también van para donde marcan los vientos. Bueno, y me parece que lo están entendiendo. Breve corte y ya vamos con la primera entrevista. Dale. Y bueno, nos vamos a meter ahora en la campaña nacional, más allá del tema SPER que lo veníamos tocando. Del otro lado está el peronismo, que es cierto, vos venías discutiendo algo muy fuerte por la conducción, por la gestión, por qué tenemos que hacer, que Axel esto, que Axel lo otro, que Cristina, que cuándo lo visita. Y los periodistas nos metíamos en esa interna y preguntábamos, hasta que de golpe del equipo rival al peronismo vuela todo por el aire, ¿no? Crisis financiera, tenés que ir a los Estados Unidos, rescate, la gente se asusta, lógico. Una crisis financiera que no termina, lamentablemente no termina, y a eso se le suma el ruido político, más que ruido, el escándalo político por lo de Spert, que encima, además de ser candidato a diputado, es diputado nacional y tiene que presidir la Comisión de Presupuesto. O sea, todo ese combo hizo que la agenda pública girara y mirara prácticamente 24 horas al gobierno nacional. Insisto con esto, a pesar de muchos medios que fueron oficialistas a ultranza, y se nota que sacaron el dedo así como el marinero que mire y dice el viento está cambiando, y empiezan a girar ahora. Bueno, de ese peronismo también vamos a hablar. Teresa García es senadora por la provincia de Buenos Aires, es candidata a diputada nacional por el espacio Fuerza Patria. ¿Cómo andas, Teresa? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Te veía sintiendo en algunos puntos, decía, ¿en cuál la sentís más y en cuál no? A ver, de lo que venías escuchando. ¿Qué análisis haces vos de lo que está pasando? Bueno, en principio uno debería usar términos medio extremos para esto, pero pareciera que detonó la Libertad Avanza, digamos, no es solamente por este hecho puntual de Spert, digamos, el tema de Karina Milei, la situación con los discapacitados que generó una enorme movilización, el veto del presidente de la Nación, las corridas, la situación macroeconómica y la micro, la de todos los días, y el resultado de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que para mí el mensaje fue clarísimo, fue hasta acá. ¿No? Se perdieron en lugares que les son muy amigables, como es la zona sojera, la zona del campo, Pergamino, toda la cuarta sección electoral, y hubo un hasta acá. Agravado ahora con el tema de la eliminación de las retenciones, que benefició exclusivamente a las exportadoras y al gobierno, y a todos los productores los dejó colgados de la ganchera. Entonces me parece que no hay, en general no critico campaña ajena, pero en esta campaña no hay un solo acierto. Y lo de Spert que termina para mí, con una suerte de escándalo institucional importante. Mire, yo he estado en la Cámara muchos años y... ¿En diputados? En diputados. Sí. Y vi lo que pasa cuando hay un pedido sobre algún diputado o un pedido de informes o alguna situación equivocada de los diputados. Hoy Spert, diputado nacional, candidato a encabezar la lista de de la Libertad Avanza, no, ni Dios permita. Buen puente se tendía ahí. No, ni Dios permita. Y luego... es el que va a presidir mañana la Comisión de Presupuesto. Digamos, no me parece que esté en ninguna condición de habilidad moral para hacerlo, ninguna de las tres cosas. Deberá ser, cada uno toma sus decisiones, pero si yo fuera quien tengo la responsabilidad de llevar esa fuerza política adelante, inmediatamente lo corro de la escena.
¿Diputados puede forzar la salida de un titular de comisión? Ahí legalmente se me escapa el tema. Por un escándalo Sí, por la mayoría, sí. Por la mayoría Sí, de... porque la decisión del presidente de la comisión es por la mayoría de la comisión. O sea que si la mayoría de la comisión mañana dice, usted no tiene el amparo ético, moral, etcétera, te tenés que correr. Te tenés que correr. A lo sumo, la única discusión que se puede plantear es que como las comisiones se distribuyen de acuerdo a la proporcionalidad de los bloques que integran la Cámara, puede discutirse que le tocaría a un libertario, pero ahora, sí tiene la facultad de votar en contra de que siga en la continuidad de la presidencia. Estados Unidos dejó bastante en claro que exige un presupuesto. Sí, claro. Y Esper tiene que conducir una negociación que ya se presenta bastante complicada. Es complicada con todas las fuerzas de la oposición, producto además del incumplimiento que hubo con los gobernadores. No nos olvidemos que desde el Pacto de Mayo del año pasado, que fue en julio, hasta el día de la fecha, los mismos gobernadores que hoy están reunidos y que son intentan ser una fuerza política en defensa de sus provincias, la principal queja es que no se les ha cumplido con nada de lo que se prometió, ni en el Pacto de Mayo firmado en julio, ni a lo largo de todo el año pasado, y entonces, bueno, ahora se va a votar un presupuesto. Si no están las cosas que las provincias necesitan, determinan, si no está entendido el país federal y si no se frena este ajuste, por supuesto que las fuerzas de la oposición no van a acompañar ese presupuesto. Bueno, pero ahí te pregunto, porque más allá de la elección seguramente vos seas diputada en diciembre, por otro lugar en la lista. Viste que el gobierno de estos 2 años se apoyaba decía siempre, bueno, el espacio de Cristina o el peronismo más bonaerense va a estar en contra, en diputados votaron todo en contra por una cuestión de ideología, de gestión, lo que quieran ustedes, pero votaron todo en contra. Me apoyo en el PRO, que me dio un cheque en blanco, algunos radicales que me dieron un cheque en blanco, y le fui viendo con gobernadores y tuve gobernabilidad. Si Milei no cambia y todo esto se le da vuelta en el Congreso, digo, quedan 2 años de Milei. ¿Vos no ves riesgo de gobernabilidad o no ves una crisis importante? Sí la veo. En principio, esa descripción que haces del cuadro que integra la Cámara con los sectores de la oposición es absolutamente cierto. Tuvo muchos, incluso del peronismo, muchos legisladores que, habilitados por su gobernador, votaron con La Libertad Avanza. El que más me sorprendió siempre fue Jaldo, por la simpleza con lo que hacía. Pero bueno. Pero hoy creo que Jaldo está sufriendo y padeciendo las consecuencias de todo lo que me prometiste nada. Tuvo aliados en el PRO que hoy parecieran no ser tan aliados, ¿no? Cuando uno ve las opiniones de algunas figuras del PRO, la verdad que me parece que se quieren ir más que quedarse cerca del gobierno nacional. Ahora, esta descripción podemos acordar o no acordar, personaje más, personaje menos. Lo que sí es cierto que estamos en una crisis institucional política, crisis que además determinó el gobierno que existiera. Porque cuando a los legisladores que los necesita para acompañar su gestión de gobierno le dice que son ratas, que son todos ladrones, que digamos no se está por llevar bien con ellos, no pareciera, si yo te trato así a vos, después no te puedo decir dame un vasito de agua, es difícil. Entonces me parece que... Salvo que la crisis fuera terminal. Bueno. Y ahí mi pregunta es, el peronismo, si ve esa crisis terminal, en ese momento, ¿qué hace? El peronismo nunca va a acelerar una crisis terminal, porque cuando nos adjudican algunas cosas con el gobierno de la Rúa, yo soy de la provincia de Buenos Aires, conozco cómo se movió la provincia de Buenos Aires y no fue así, el gobierno estaba acabado, estaba terminado. Bueno, el tema es, ¿tiene oportunidad Milei en esta nueva elección del 26 de octubre? No importa qué cantidad de legisladores ingrese, tiene oportunidad de modificar en función de lo que le diga la gente en la urna, de modificar su acción de gobierno, su plan de gobierno. Y bueno, él lo tiene en sus manos. Yo lo que digo, siempre digo lo mismo, digo, 300 jubilados apaleados por Bullrich. 200 personas con discapacidad bajo la lluvia, una enorme marcha universitaria. Y no lo cambió. Nadie logró moverle el amperímetro. Lo único que le hace mover a Milei
o que le debiera hacer mover su política son los votos, el aluvión de votos en las urnas. No hay otra manera. Porque si no puede leer que la gente le dice hasta acá, es como la película de Thelma y Louise. Bueno, metamos el acelerador en el borde del precipicio. La verdad que no se entiende después de esto. Creo que hay algunos personajes del gobierno que son más conscientes, como Guillermo Franco, que se va dando cuenta que esto tiene que tener, hay que encauzarlo, aún en la ideología y con las metodologías que tengan, pero lo que no se puede seguir es empujando a la sociedad a la nada misma. ¿Y vos no sentís que hay un sector, que no el peronismo, viste que hizo muchísimo ruido en algunos comunicadores cercanos al gobierno, cuando Kicillof gana y va y le da la nota primero a Clarín el domingo y después le da una nota a Pañi? Sí. Y más allá de lo que dijo ahí, se repetía esto de ahora le quieren lavar la imagen a Kicillof, lo quieren mostrar como moderado. Y quedó una sensación de, bueno, hay un sector del poder, porque claramente Pañi no es trosco, digamos, ni peronista, que dice, che, están viendo que Milei está complicado y empiezan a mirar a otro posible sucesor. Como le están picando el boleto a esos tipos. ¿O no? No, yo lo que creo es que el triunfo del gobernador Kicillof, para mí, fue muy emparentado con el triunfo de los poderes locales. Yo he visto trabajar a los intendentes para esta campaña. Y había un hastío social y un hartazgo del gobierno nacional. Que es probable que algunos sectores comiencen a mirar otros candidatos, seguro, dentro de esta cumbre de gobernadores que hay hoy también los están mirando, fundamentalmente a Schiaretti. Nosotros, si se quiere definirnos de alguna manera, somos un sector del peronismo más duro. Nosotros no creemos que haya que maquillar un modelo económico. Nosotros creemos que hay que ir profundamente a modificar este modelo. ¿Kicillof cree eso? No lo sé, hace rato que no charlo con él. ¿Hace cuánto? Hablé con él la última vez, creo que fue diciembre del año pasado. Buena charla, además porque tenía que ver con el desdoblamiento y le fui a dar mi opinión con respecto. ¿Le dijiste que no lo tenía que hacer? Sí. Y ahora no decís, che, la verdad, Axel, en esta te puedo dar una buena. No. ¿Te salió bien? No le salió. Lo diría. ¿Pero por qué? Porque yo no creo en el desdoblamiento. ¿Pero vos no crees que salió bien lo que hizo ahí? No importa el resultado, porque también se puede entender, salió bien el resultado. Dale, no, quiero. Se puede entender que los intendentes, como ponían en juego sus consejos deliberantes, trataron de no perder un solo voto para que no se les complique la gestión, que era una elección que había caído un meteorito en el medio de la opinión pública de nuestro país con el tema de Españolo y todo esto. O sea, hay miles de interpretaciones. Pero fuera de eso, si tuviera que hablar con Axel nuevamente, si estuviera ahí al lado tuyo, le diría, sigo pensando que no es conveniente el desdoblamiento. ¿Por qué razón? A nosotros nos modificaron el sistema electoral, nos lo modificó el gobierno nacional de Milei con la boleta única papel. Sí. Y la otra parte que quedaba, que es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, es que el peronismo vota todo junto con la nación. Es muy fuerte la fuerza de la provincia de Buenos Aires en el planteo federal del peronismo, en el planteo nacional. Y lo hemos visto cuando en la elección del 23 muchos gobernadores desacoplaron la elección de la elección nacional y terminamos perdiendo la elección nacional. Entonces, acá es a la inversa, acá hubo un resultado positivo de la elección provincial. Pero eso no me corre de mi comprensión de que el desdoblamiento es equivocado para el peronismo en una apuesta presidencial. Pero si ganaste en septiembre y ganaste en octubre, tuviste 2 triunfos en lugar de 1. No, está bien, pero no se yo no dale, sí. No, yo no calculo así. Yo lo que digo es, el peronismo es una fuerza federal que, como bien dice Cristina en un escrito de ella que a mí me pareció maravilloso, cuando plantea el peronismo se desordenó y se desvió, cosa que es absolutamente cierta, si no, no tendríamos legisladores votando con la Libertad Avanza, claramente, o haciendo otros planteos económicos. Nosotros tenemos que volver a ser una fuerza nacional, no valemos como una sumatoria de fuerzas locales o fuerzas provinciales. Creo que el desafío es ese. Por eso sigo estando... que tiene que ser nacional. Tiene que ser nacional. ¿Y que Kicillof no haya ido a visitar a la Cristina después del triunfo?
¿Te sorprendió? ¿Te molesta? ¿Crees que qué? No me sorprende. Me parece que tienen que ir a verla. Sí. Porque han ido personajes que son la antítesis de lo que pensamos nosotros, han ido a verla porque Fortuey, imagínate. Una expresidenta detenida para nosotros injustamente y proscripta en el peronismo y siendo la presidenta del Consejo de Partido Nacional, obviamente merece la visita de los dirigentes. Sé que estuvo de viaje Axel estos días, quizás ahora que volvió de viaje pueda ir a verla. Siempre para Cristina será bienvenido cualquier dirigente del peronismo que la vaya a ver. No, tienen una mala imagen de Cristina, no es una mujer que saque a latigazos a nadie, todo lo contrario. Sí me parece que la gestualidad, el cariño, del afecto, del agradecimiento, que es lo único que uno no puede perder en la política, lo va a tomar con agrado, así que me parece que sí es una responsabilidad y una obligación de Axel ir a ver. De ir. ¿Y cuál es el riesgo de ser otra vez el Frente de Todos bis? Digo, porque el Frente de Todos tuvo este problema de gestión que nunca se pudieron poner de acuerdo en un montón de sectores, entre el presidente, la vicepresidenta, etcétera. Y siento que los escucho y digo, bueno, pará. Entonces, supongamos que el peronismo vuelve al poder y nunca terminan de definir esa cuestión de vos a mí no me conducís, pero soy una parte sustancial de este gobierno, y no corremos en el mismo error. Digo, ¿cómo le digo a la ciudadanía? Miren que ahora es diferente. Bueno, es que tenés razón, es una pregunta de lo más desafiante. Si los problemas que hubo en el gobierno de Alberto, vamos a poner el nombre y apellido, Cristina comenzó despacito a marcar, recordarás, sí. El que no le guste este laburo que se busque otro. Empezamos con una advertencia de que las cosas no andaban bien, pero no por la pandemia, la foto, sino sí. que no andaban bien de verdad. Sí, sí. Bueno, hubo un no escucha, listo, se acabó, no quiso escuchar a Alberto, la relación terminó como terminó y el gobierno, que es lo más grave, terminó como terminó porque terminamos defraudando un electorado que había puesto la esperanza en nosotros. Sí. Entonces, esta pregunta tuya hace que tengamos que dirigirnos al futuro de esta manera. Mira, en ese escrito que te menciono de Cristina, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo el párrafo de el peronismo se desordenó y se desvió, marca cuáles tienen que ser los puntos de acuerdo básicos para hacerse cargo del gobierno. Yo creo que podemos tener diferencias y distintas miradas en un montón de cosas y que los funcionarios pueden tener distintas miradas. Lo que sí no creo es que haya un gobierno efectivo con una suerte de rompecabezas de un funcionario de cada sector en cada lugar. Es imposible gestionar así. En eso ya saben que no. Eso ya sabemos que no se hace. Y lo segundo es que hay que definir cuáles son las políticas públicas que debe llevar un gobierno adelante después del destrozo que va a dejar este gobierno de Milei, que debe haber bajado 40 teclas del tablero, no las vamos a poder levantar las 40. Por lo tanto, decir la verdad, a qué cosas nos vamos a dedicar en un gobierno, en un país que va a quedar en estado de emergencia. O sea, armar un documento bien concreto de esta va a ser la lógica. Exactamente. Y que a esas ideas no hay que convocar solamente a los sectores del peronismo, al Frente Renovador, a la Cámpora, a Axel. No, no, no. Yo creo que para las cuestiones que son políticas públicas básicas hay que convocar otras fuerzas políticas. Una política educativa se pone uno de acuerdo y después no se pueden votar en contra parcialidades en la Cámara, porque estamos tocando uno de los temas más sensibles. Ayer en el partido hicimos una convocatoria por el tema de la posible privatización en la política nuclear. Grave tema, gravísimo tema. Hubo mucha gente, estuvieron todos los gremios, toda la gente afectada, toda la gente de Atucha. Y la verdad que en eso tiene que haber un acuerdo político, interfuerza política. Vamos a querer tener uranio, no vamos a querer tener la central, no la vamos a querer tener. Y una vez que uno se pone de acuerdo, independientemente quién gane la elección de término medio o la elección presidencial, no se pueden variar las políticas de Estado cada 5 minutos. Ahora, escuché estos días que quizás modifiquen... Claro, pero estamos, desde el 2015 estamos entre Macri, que tomó decisiones
el Frente de Todos que giró, Milei que vuelve a girar, Por eso digo, como bastante agobiante. es agobiante para la sociedad y es agobiante para los dirigentes políticos también. A mí me parece que hay que hacer una convocatoria independientemente de cómo se transite esta crisis. Bueno, pero suponete, te interrumpo por esto, por ejemplo, los gobernadores unidos dicen el superávit fiscal es algo que hay que tener en cuenta, bien. ¿Y el peronismo dice que el superávit fiscal no se toca? No, el problema es que los gobernadores unidos o provincias unidas, Sí. que hoy parecen ser un intento de Sí. una nueva fuerza, obviamente tienen cuestiones muy en común, ¿no? Sobre todo en la actividad productiva. Sí. Es el núcleo productivo por excelencia. Pero tienen que conversar con el resto del país. Hay que conversar con el país federal. No alcanza, no alcanza que un gobernador del centro diga yo voy a hacer la defensa de esta política porque esto a mi provincia le viene bien y también al de al lado y también al de al lado. Eso sigue siendo la balcanización de las políticas. Me parece que lo que hay que volver a plantear es una cuestión federal e incluir a todos en esa discusión. Ahora, se discute eso en un documento, pero después, con una lógica vertical y presidencialista, el que es el presidente es el que manda. Es el que manda. Pero si el presidente es el que manda y adopta este compromiso del que estamos hablando, que Está es bien, que no se sentarse mueva. con todas las fuerzas políticas, es un compromiso público. Porque digo, ustedes no tienen un candidato a presidente. O sea, Kicillof sí, es Kicillof. Sí. Ustedes todavía no lo tienen. No sabes. Como para enfrentar. Está bien, todavía no lo mencionaron como para enfrentar. No, está bien, pero claro, no tienen todavía un. Porque esto en algún momento se tiene que dirimir en una interna. Pero obviamente, a ver, nadie obviamente hasta que dicen es el candidato de Alberto Fernández. No, nosotros además no estamos negando a Axel como presidente, lo que sí queremos es discutir esto que estamos diciendo, con qué políticas vamos a, en el 27, elegir, ofrecer y elegir candidato a gobernador, que no es poca cosa, y candidato a presidente. Si la provincia de Buenos Aires... Ahí está. La CAM propone el candidato a gobernador, Kicillof va por la presidencia y es asunto cerrado. Pero ¿y por qué la CAM va por el candidato a gobernador? ¿Y por qué no? Eso no está definido todavía. Tiene que estar muy enganchado en qué es lo que queremos para adelante. Y la provincia de Buenos Aires es el 40% del electorado nacional, pero también es el 40% del PBI. Es el 38% de la producción, es el motor, esta es la verdad. Entonces vos tenés que emparentar a quien vaya a representar al peronismo en la provincia con quien represente el peronismo en la nación. Tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Si no, siento que va a ser un Cristina Scioli pero dado vuelta y es un quilombo eso. ¿No? Pero fue lo que pasó. Scioli hizo lo que creyó que tenía que hacer, que era flotar sobre realidades que había que modificar. Y Cristina y Néstor tuvieron una velocidad muy distinta. Entonces me parece que la discusión de quiénes son los candidatos tienen que ir de mano de eso. Y es más, te voy a decir algo. Yo creo que hay que modificar el sistema electoral. Creo que no se puede votar cada 2 años. Me parece que es una exigencia en la ciudadanía y a la propia dirigencia que te paraliza un año de gestión en el medio. Creo que hay que hacer una profunda reforma electoral que contemple todas estas cosas y que además cuando decimos representar, representemos. Porque los dirigentes sindicales tienen que representar la voluntad de los trabajadores. Los dirigentes sociales tienen que representar la voluntad de quienes trabajan sociales. Y los dirigentes políticos tenemos que representar las ideas que decimos representar. Entonces me parece que una reforma electoral de fondo va a poner en crisis muchas de las metodologías que hoy tenemos. Y votar cada 4 años. Y votar cada 4 años. Gracias, Teresa. Gracias. Bien, breve corte y ya que hablábamos de los Scioli, viene un Scioli a hablar, que hace tiempo que no habla. Gracias por esperarnos. Pasó Teresa García y encima ni que lo hubiéramos practicado, ¿no? Terminábamos hablando de Daniel Scioli, no está Daniel Scioli acá en el streaming.
Alguna vez lo he entrevistado, pero creo que fue 2015 o 2017, no mucho más que eso, a Daniel Scioli. Está José Pepe Scioli. Quizás para los que no miran la política, no muy conocido, allá hubo experiencias electorales, pero claro, siempre era la figura la de Daniel Scioli, sobre todo hasta 2015, después en su intento de ser candidato a presidente y demás. José Pepe Scioli, que ahora quiero ver en qué anda en la política, es director del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, centro de referencia e investigación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y me dice que es la primera vez que hace streaming. Yo no lo creo, pero bueno, veremos. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Bien? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? No, es verdad. Está. Primera vez. Estreno total. Así que gracias por la invitación. Sí, porque porque nunca se dio. Yo te vengo persiguiendo hace un año para que hables. Más también. Nunca se dio. Además, nada, por una cuestión de la Cruz Roja Argentina, no exclusivamente hablo de temas que tienen que ver con el centro de investigación. Okay. Y bueno, justamente hablábamos recién antes de iniciar la nota que acabamos de finalizar, justo hablaba con Teresa cuando se iba, acabamos de finalizar el viernes pasado una investigación sobre apuestas online en adolescentes, en niños y niñas de 13 a 18 años, una investigación que participaron 17 provincias argentinas, casi 200 escuelas del país y 13.000 niños. Y que espero tener los resultados hacia finales del mes de octubre. Como siempre digo, ¿no? Creo que el centro de investigación, el rol principal es la investigación para la acción humanitaria, pero también presta un servicio con la seriedad y la responsabilidad que tiene una organización con 150 años de historia. Traduzco yo, y además incidir en algo que está recandente, que es el juego online, porque mañana en el Senado se empieza a tratar de nuevo algo que se aprobó en diputados y que fue transversal. El interés del juego en algún momento se cruzó y yo vi diputados de un lado y del otro decir, no, bueno, esto ya no, frenemos acá, y en el Senado como que se planchó. Sí, a ver, no es que se planchó, entiendo que había otras prioridades, no me corresponde, digamos, opinar de la agenda de los senadores, pero es el único proyecto de ley que votó la Cámara de Diputados el año pasado, que no envió el Ejecutivo. Salió casi por una mayoría, creo que algo así como 170 votos afirmativamente. Ya pasó por las 3 comisiones que participan, y mañana, como bien decís, hay un plenario donde, a decir verdad, esta investigación se inició en abril o mayo de este año. Tuve oportunidad de hablar, como digamos hago habitualmente con las investigaciones, con los actores relevantes del sector. Me reuní con las cámaras, tuve una reunión muy interesante con el cardenal Rossi. El cardenal Rossi en Córdoba es uno de los más fervientes, digamos. Venís laburando el tema hace bastante entonces con la Cruz Roja. Sí, yo hace 5 años que dirijo el centro. Básicamente es un centro de investigación hoy reconocido. Hay 20 en el mundo dentro del movimiento a nivel global que lo integran 192 países. Y este fue un concurso que ganamos a nivel internacional, de un fondo internacional, a través de la Federación Internacional, sobre una propuesta que presentamos de apuestas online y la construcción de talleres a través de nuestra mesa de juventud de la Cruz Roja Argentina, para volver el año próximo a las escuelas a hacer campaña de concientización sobre el daño de las apuestas online. ¿Con qué te fuiste encontrando en las investigaciones? Mira, datos no tengo porque finalizó este viernes pasado. Lo que sí te puedo decir de testimonios de familias de suicidios en niños, abuelos quebrados por la utilización de le vacían las billeteras digitales. En Córdoba solamente, me comentaba el cardenal, en lo que va del 20, en lo que va de este año, del 2025, 3 suicidios de niños, 13, 15 y 16 años. El problema es un problema muy grave. Las familias que nos están escuchando, yo digo, seguramente han escuchado o tienen alguna persona dentro de su familia. El problema de estos tiempos, y más potenciado post pandemia, con el tema de la tecnología, es muy grave. El uso de pantallas. De hecho, finalizamos también una investigación en Mendoza, en San Rafael, sobre el consumo problemático de pantallas en niños, que es muy interesante.
los niños que ocupan 4 horas diarias de promedio del uso del celular, bueno, pero y entre 4 y 6 horas los fines de semana. El otro día cuando en la ONU, Lula en su discurso en un momento menciona el tema de regular las redes. ¿Secretos acá del peronismo en la provincia de Buenos Aires? No. Teresa tiene demasiados secretos, pero por suerte, sí, no importa. Cuando Lula en la ONU habló, y habló de regular las redes sociales, me acuerdo, cada vez que se plantea esto es como, hay un resurgir de cómo vas a regular, déjame con mi libertad en mi teléfono, y siento que nunca hay una discusión en serio de, bueno, ¿qué hacemos con el aparato? No, yo creo que hay una discusión que hasta inclusive los máximos, digamos, voceros, las principales empresas del mundo, hasta inclusive con el tema de inteligencia artificial, se están planteando qué vamos a hacer con este monstruo que creamos. Entiendo que la libertad es libertad, pero como que hay un tema que se les ha ido de las manos y el chico no es libre con eso. Claro, entonces hay una responsabilidad de los padres. Todos vemos padres que yo ya mis hijos son grandes, pero mis nietos, a veces quizás los padres le dan el teléfono para que no molesten en una reunión social, lo que no saben dónde ingresan sus hijos, pero particularmente con el tema del juego, es como que todos tienen razón, pero los pibes se siguen suicidando. Algunos argumentos es, nosotros no somos el problema son las plataformas ilegales, y la prueba piloto que hicimos demuestra que casi el 70% de los chicos no saben qué es legal y qué es ilegal. En segundo lugar, me pregunto cuál es el estado presente, porque el que tiene, digamos, las herramientas tecnológicas y los organismos de control es el Estado. Es el Estado. El espacio lo puede controlar el Estado, y más en esto, insisto. ¿Y qué te dijeron las empresas? Cuando dijiste me junté con gente del sector, ¿las empresas estuvieron en las reuniones? No, la reunión fue en la Cámara de Juego, donde están sentados por eso. Todos los actores más relevantes. Todos los vingueros. Claro, y ellos no son el problema. Ahora, todos vimos, más reciente en el Mundial de Clubes, la invasión y la toxicidad de la publicidad incentivando a los chicos a jugar. Y él dice, no, porque la ley dice que si prohíben la publicidad, que prohíben la publicidad y eso va a beneficiar el juego clandestino. Le digo, mirá, los pibes no saben qué es legal y qué no es legal. Punto primero. Punto segundo, que vale la pena recordarlo, que cuando en la Argentina se votó la ley del tabaco, en el año 2011, el consumo cayó el 30%. Ah, mierda. ¿Así de lineal fue? No lo dice Pepe Scioli, lo dice la Cámara del Tabaco. Y se estabilizó en un porcentaje que nunca más volvió a crecer. Mirá. Entonces no es inocuo. Yo digo, ni todo ni nada. Ni descontrol, ni un control intervencionista. Hay que buscar, como hablé estos días también, digo, mirá, ustedes tienen que buscar una solución como responsables, como adultos responsables. Todos tenemos cierta responsabilidad en algo que los pibes se está llevando a la vida de los pibes. Entonces, habrá que ver qué pasa en el Senado mañana. Ahí vamos a ver. Nosotros vuelvo a reiterarte como nuestra responsabilidad como auxiliar del Estado, que es la Cruz Roja, y particularmente el observatorio que me toca dirigir hace 5 años, es poner información relevante para la toma de decisiones. Así lo hicimos con donación de órganos, así lo hicimos cuando en su momento post pandemia le informé al ex ministro Trota sobre que el porcentaje me daba del desenganche de jóvenes del ciclo electivo, que me daba el 10%, y eso representaba 1 millón de chicos en la República Argentina. A mí hoy, cuando leo de que los chicos de 3er grado no saben leer e interpretar un texto, vayan a fijarse lo que pasó hace 5 o 6. Sí. Pues sabes, si los que tienen que tomar decisiones y los que tienen responsabilidades institucionales, los temas centrales de Argentina, donde nos rasgamos la vestidura hablando, muchachos, hay un problema a la vuelta de la esquina con la educación de los pibes. Ahí no puede haber color político, ahí no hay ideología, ahí no hay nada. Te voy cambiando de tema. ¿Cómo lo ves al presidente de la Nación? ¿Cómo lo ves a Milei en estos años? Mira, te voy a ser total y absolutamente honesto. Por favor. Yo creo que el presidente Milei es un vehículo de reseteo del país. Creo que es un presidente que ha sido puesto en una circunstancia muy particular de la Argentina, donde
Creo que hoy gran parte de los argentinos se siente desilusionado por muchos motivos y que él ha sido un vehículo para resetear un país que era inviable, con tarifas inviables, con valores de servicios inviables, con cifras de estadísticas inviables y que además hoy se ve atrapado en una, digamos, en un callejón muy complicado, sí, que es la inconsistencia y la irracionalidad en muchos temas. Me parece que el primer baño de realidad se lo dio la elección reciente de septiembre, donde el emblema central era el kirchnerismo nunca más, y dentro de su gabinete, gran parte o un tercio del gabinete son kirchneristas. Él llegó al gobierno con dirigentes prestados de varios espacios políticos, y hoy eso está teniendo sus consecuencias. Háblame de un éxito de gestión del gobierno. Yo te pregunto al revés. Repasar que la inflación, pues, no creo en los valores de la inflación. Quienes nos están escuchando, ¿no le siguen aumentando servicios? ¿No le siguen aumentando alimentos? ¿Vos creés realmente? ¿En el número del INDEC? No los creo. Creo que lo que dice Agustín Salvia, por quien tengo un profundo respeto y un vínculo, digamos, de intercambio de información permanente por el observatorio, me parece que las variables que están midiendo han quedado fuera de, digamos, fuera de contexto. Hoy, ¿cuánto le lleva a los servicios en la canasta de una familia? Claro, vos lo que sí, estamos tomando con poca preponderancia los servicios, mucho. Escuchame, 30% de pérdida de poder adquisitivo de las familias, 25% de pérdida de poder adquisitivo en los jubilados. A mí me ha tocado hacer una investigación sobre el índice de bienestar en adultos mayores, y en cierta medida salieron a responder que no era cierto. El mismo INDEC dice de la pérdida de poder adquisitivo. Pero hablaste primero de un reseteo. ¿En qué? El reseteo significa un país que no daba para más. Está bien. En lo que entonces, sea. ¿Eso lo ves como algo positivo? ¿Que era un reseteo necesario para un país que ya no daba para más? Sí, con un presidente y un equipo de gobierno que te diría en general, y más en la cúpula de la toma de decisiones, que no lo veo con capacidad de modificar un escenario muy complicado de la Argentina, donde llegó fruto de un crédito y un desencanto y un desánimo de la población en general de lo que veníamos, pero en cierta medida son los mismos actores que hubo hace 10 años atrás. O sea, esto de sostener la economía a base de tener planchado el dólar, de endeudamiento, y llega un momento que te chocas contra la alfombra. Es el mismo problema que tuvo la presidencia de Macri, exactamente el mismo problema. ¿Y vos no lo crees a Milei capaz de reconfigurar eso? No, aparte la ayuda o el Twitter ayuda del gobierno de Estados Unidos, me acuerdo hace unos días, viste, porque yo, como digo, me fui de la política, pero muchos me consultan. Digo, mirá, para mí es toda una puesta en escena, sinceramente, porque... Hasta la elección. Claro, hasta la elección quizás le den, no sé, 3, 4, 5 mil millones de dólares, pero el problema va mucho más allá. El problema es la pérdida de las 15, 16, 18 mil pymes de la Argentina, la pérdida son los 250.000 puestos de trabajo que se perdieron. ¿Cómo vas a revertir el endeudamiento que tiene cada familia en la Argentina? Hablen con los bancos, a ver la caída, el aumento exponencial de las deudas. O sea, porque también hay un problema grave, que era la cultura de que el producto de la inflación, la gente se endeudaba sabiendo que su salario, el aumento de su salario, licuaba el peso de la cuota. Eso no pasó. Y ni siquiera se hizo abogacía sobre la familia diciendo, mire, está bueno, digamos, el crédito hipotecario, está bueno comprar para bienes durables, etcétera, etcétera. Ahora, miren que la inflación acá se va a desacelerar. Tienen que prever en los ingresos familiares que después tengan capacidad de repago. Y además puedan subsistir, puedan seguir mandando, sosteniendo a su familia, a sus hijos. Pepe, hablaste de ministros prestados. Es inevitable, siempre cuando te escucho, si yo cierro los ojos, pues tu tono de voz con tu hermano es parecido.
siento que escucho a Scioli del 2023, que estaba buscando ser candidato a presidente, de las pymes y demás. ¿Tu hermano hoy ahí qué es? No, en 2023 no fue candidato a presidente. Quería ser. En el 2000. Quería ser, fue hasta el último momento, porque me acuerdo que lo entrevisté y estaba en Tigre y dijo, a mí nadie me va a bajar. Bueno, después de la historia... No voy a... Eso lo aprendí en su momento de Raúl Alfonsín, habiéndolo escuchado. No voy a hablar de personas. Okay. Voy a hablar de políticas. Dame algo de política exitosa en el área de turismo y deporte. Los deportistas se tienen que financiar sus elementos para ir a competir. El turismo, leía esta mañana, tuvo un episodio en la Feria de Turismo, en el stand de Santiago del Estero, donde el ministro le dijo, mirá, no entres acá, tu gestión es pésima. O sea, háblame de gestión, yo no voy a hablar de personas. Háblame de gestión, háblame de industria, háblame de salud, háblame de desarrollo social. ¿Sabes por qué baja la pobreza en la Argentina? Porque también hay que decirlo. El subsidio que le entregan las canastas a los sectores más bajos aumentó por encima de la inflación 10 puntos. Está bien, pero pará, acabas de decir algo muy importante. Hay una medición que hay una falta de gestión. La falta de gestión es tremenda y se paga en el momento de votar. Yo creo que el voto, más allá de los posibles episodios de corrupción y todo lo que se vio en el último tiempo, es el hartazgo de la gente, Ramón. De la no gestión, de la no solución del día a día de los problemas. Un problema de discapacitado. Vos me decís, el Ministerio de la Mujer, la motosierra. La motosierra vino a romper todo, lo que estaba bien y lo que estaba mal. O sea, no tienen la capacidad de discernir, no tienen la capacidad de decir, no, esto no está tan bien, lo vamos a mejorar. Esto definitivamente está mal. Vos me decís el caso de la mujer. El Ministerio de la Mujer. Está bien, era una bolsa de ñoqui, no sé, todas las barbaridades que dijeron. Ahora, también es cierto que en la Argentina siguen asesinando a una mujer por día. Antes y ahora. Es una realidad. Entonces, ¿no van a hacer nada con ese tema? Me pregunto yo. ¿No van a hacer nada? Pero a vos entonces, yo sé que no querés hablar de... Sí, no, pero es que entiendo lo que decís. Y vos decís, en el reseteo... A mí me causa gracia. Yo el otro día me dicen, no, pero el turismo anda bien. Le digo, sí, el turismo emisor, récords, 8.000, 10.000, 20.000 millones de dólares Todos nos fuimos en los últimos 2 años. Escúchame. Sí, anda bárbaro, el turismo anda fantástico. Preguntarle a los que viven, sobre todo del turismo en la ciudad de Buenos Aires, del turismo receptivo. Lo conozco de cerca, están detonados. Y bueno, escúchame, entonces digamos las cosas. Hablemos de gestión, yo no hablo de personas. Está bien, pero, pero por eso... No me importa quién está. Escúchame, hablan del superávit. Esto le pasa a cualquier familia argentina, macho. Si vos dejás de pagar la luz, el teléfono, no mantenés tu casa, no mantenés el auto, y si no, voy a dejar todo, obvio que te va a sobrar plata. Ese es el superávit, ¿en serio? Bueno, no pero, pisándole, escúchame, la coparticipación. No lo hablas, lo has hablado esto con no hablo con Daniel de temas políticos, no tenemos una relación fluida, esta es la realidad. Ahora, él... O sea, a ver, ¿para hablar de política o de humano también? A mí no me tenés que preguntar, le tiene que preguntar a él. Un tipo que fue candidato a presidente, que fue vicepresidente, que fue 8 años gobernador del kirchnerismo. ¿Cómo se siente cuando dicen kirchnerismo nunca más? O cuando... hablan de todo lo que hablan del kirchnerismo, o sea, ¿qué tengo que decir? ¿Qué onda, che? O sea, yo no le voy a preguntar, no me corresponde, él es grande, sabe lo que hace, él tendrá que dar las explicaciones. ¿Pero cuando viste que asumió te sorprendió? No lo entendí, aparte, la verdad, yo en la etapa, digamos, en la etapa del 2013-2015, que me ha tocado recorrer el país y hablar... Sí. Con compañeros, compañeras, empresarios, cámaras empresariales, federaciones económicas, etcétera, etcétera, y construir un modelo, digamos, un programa de gobierno que tenía que ver con ver las cadenas productivas, qué cosas se habían hecho, qué cosas faltaban, cómo atar infraestructura a las cadenas de valor de cada provincia, escuchar a la iglesia en cada provincia para ver el problema de la pobreza. O sea, era un programa. Era un programa de verdad, de gobierno. Entonces, esa misma gente que contacté en su momento, me dice, escúchame, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo tu hermano? Le digo, mira, no sé, preguntale a él, no me preguntes a mí. O sea, qué sé yo, no sé. ¿Hace cuánto que no hablas capaz que vio cosas, ¿viste? Vos dices, no la ves, no, yo no la veo, no la vi. Y cuando lo dije hace mucho tiempo, que para mí no creía en este programa, no creía
por varios motivos que no los voy a decir públicamente, y no me equivoqué. No me equivoqué. Y ojalá, y deseo, porque yo vivo en este país, mis hijos viven en este país, mis nietos viven en este país, que encuentre la solución, que tenga la capacidad el presidente de no echar la culpa al prójimo. Estos son errores autoinfligidos. Cuando todo él despotricaba contra dirigentes políticos que me constan de su capacidad, honestidad, legisladores, diputados, nacionales, gente de la justicia que le decía, sentémonos a conversar. Es el presidente que mayor oportunidades y más crédito tuvo del retorno a la democracia, hay que decirlo. Y hay que decirlo con todas las letras. No es un outsider que llegó sin crédito y sin acompañamiento. Tuvo primero que nada el acompañamiento de la gente, que es lo más importante de todo. Tuvo un crédito en hacer campaña contra la dirigencia política, que la gente por el hartazgo que tenía le dio la derecha. Ahora parecería que terminó siendo más casta que la casta que él castigó. Entonces, la gente dijo, no, pará. Y en el peronismo que vos seguís hablando y demás, ¿tenés un candidato a presidente que te ilusiona un Kicillof? Mira, yo creo que yo Axel, la verdad, tuve oportunidad de conocerlo, nunca me voy a olvidar porque fue en un encuentro en Neuquén, si mal no recuerdo, o en Río Negro, que iban los gobernadores de provincias petroleras a firmar un convenio, digamos, para los próximos 10 años, 2015, 2025 en ese momento, de toda una hoja de ruta y un programa específicamente para el sector de energía. Y ahí había una disputa entre el Ministerio de Debido y él, que entonces era el ministro de Economía, como había dos posiciones contrapuestas, y había que firmar el acuerdo, digamos, este acuerdo, donde Daniel firmaba el compromiso como candidato a presidente con las provincias petroleras y no se ponían de acuerdo. Y me acuerdo que cuando llegó Axel, me lo presentan, yo no lo conocía, y le digo, ministro, mire, acá está el convenio, hay una traba que es este punto, a ver, vení. Y nunca me voy a olvidar, nos encerramos en una habitación, me dice, a ver, mostrame, en una computadora, ¿tenés el proyecto? Le digo, sí, miró el proyecto. Estaba gente del Ministerio de Planificación, había gente de la Cámara, creo que era la KM, si mal no recuerdo, la Cámara de Empresas de Provincias Petroleras, no me acuerdo bien las siglas. Y dice, a ver, vení, llamó a uno de ellos, le dijo, a ver si están de acuerdo con esto. Sí, nada más corregiría tal cosa. En el momento solucionó el problema. O sea, lo resolvió. Tema 1, tema 2. ¿Vos sabés lo que es gobernar la provincia de Buenos Aires? Ya lo viví, eso sí puedo decir. Con el contrapeso del gobierno nacional y encima este gobierno que le cortó todos los recursos. Entonces, la verdad, chapó. Después, el tiempo dirá, falta. Creo que tenemos que seguir con mucha atención lo que viene y lo que falta hasta fin de año, cómo se desarrolla todo esto. Indudablemente él es uno de los candidatos. Creo que también dentro del espacio de Provincias Unidas hay hoy gobernadores, como es el caso de Rogelio Frigerio, quien tengo profundo respeto y aparte tiene la personalidad, creo que la Argentina necesita, de un hombre de consenso, conocimiento de la cosa pública, etc. Ahora, pará. No lo conozco a Nacho Torres, pero lo veo con una energía tremenda. El otro que es un tipo que a mí siempre hemos sido ministros juntos, que es Emilio Monzó. Emilio ha tenido la cintura política de conducir en minoría la Cámara de Diputados, con todos los leones tratando de comérselo, y controló todas las tribus de la mejor manera posible. Lo petardeaban de adentro del gobierno, el ala marketinera, digamos. Medio que le pasa a Kicillof hoy con la Cámpora, ¿no? Está medio bastardeado. Pero yo creo que me da la sensación que esa... Le pasó a ustedes con el kirchnerismo en Nación, ¿no? Puedo escribir un libro, si quieres. Que sería bueno escribir un libro del kirchnerismo. Digo, bastante, claro, del kirchnerismo. Esos 2 últimos años, bastante la vida imposible que se hicieron. El kirchnerismo, el mileísmo, sería bueno escribir un libro. Sí, lo vas a hacer un poco más cuando no necesites tantos contactos, quizás. Cuando quieras quemar contactos, hacelo. No, pero sí, tuvo ese problema. Hay una. Ahora me preocupa la gente, me preocupa la sociedad, me preocupa la desilusión.
Tengo mucha preocupación. Ahora, te hago una última, porque me voy quedando sin tiempo. Vos no hablaste de nombres, hablaste de gestión, ¿no? Entonces, si yo te pongo el plan, si yo te pongo los últimos años hagamos un hipotético caso de balotaje. Scioli Kicillof, ¿a quién votás? Al peronismo voto, original. Lo votó Axel acá, pero no tengo ninguna duda. Él está defendiendo hoy las ideas de la libertad y la libertad de mercado y la apertura a cielos abiertos, la llegada de líneas aéreas. O sea, aparte, 2 minutos más. Sí, saco. Los Estados Unidos, que es claramente el modelo actual del presidente Trump, es la contracara del modelo económico de Milei. ¿Cómo se entiende que le den 20.000 millones a un modelo económico que es total y absolutamente... Son la fuerza del cielo. Aperturista y por otro lado totalmente proteccionista. ¿Me puedes explicar esto? ¿Que alguien me lo pueda explicar? Hay una habilidad de lobby ahí. Pero voy a lo que te dije en un momento. ¿El Twitter es un Twitter o hay una realidad? Claro, está bien. ¿Está claro? Entonces, pongamos las cosas, analicemos las cosas en su conjunto, porque si no nos perdemos parte de la película. Es decir, lo tenés un presidente Donald Trump donde pegó un golpe en el medio de la mesa, revolucionó el comercio a nivel global. Y por otro lado, nosotros abrimos la frontera para que nos llenen de productos de la China, para que se funda la industria nacional, para que las pymes paguen tasa del 100%. ¿Me puedes explicar qué ve Estados Unidos o qué le dieron a cambio que todavía no sabemos? Pepe, gracias, Muchísimas gracias. Hablamos más de política que la Cruz Roja, viejo. No, hablamos un montón de la Cruz Roja y arrancamos por ahí. Gracias, No, te felicito por también lo de Infobae y todo. Está saliendo bien. Nos conocemos hace años y nada, te felicito de verdad. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a vos. Bien, nosotros nos vamos el martes que viene a las 8 de la noche para hacer punto de partida. Aquí estaremos. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en una semana. Chau.